El doctor Oscar Antonio Vaso es economista por la Universidad del Pacífico, tiene una maestría en finanzas en España, en CADE. Ha sido profesor de la Universidad del Pacífico durante 15 años, gerente general del Banco de la Nación, intendente de banca de la Superintendencia de Banca y Seguros y del tema del equipo de supervisión financiera del Fondo Monetario Internacional. Entonces, creo yo que esta ley va a marcar un antes y un después en el devenir de lo que significa el movimiento cooperativo, en este caso cercado a lo que es ahorro y crédito para el Perú. Y digo cercado porque este proyecto de ley es un proyecto que busca desarrollar en el tiempo la supervisión efectiva de las cooperativas de ahorro y crédito. Y esa palabra, o esas dos palabras que he dicho, desarrollar en el tiempo, son muy importantes de conceptualizar. Hay una palabra más técnica que está puesta en la presentación que dice gradualidad. Yo creo que esa es la palabra más importante que tiene esta presentación y que tiene este proyecto de ley. No podemos pretender que la supervisión aparezca de un día para otro. No podemos pretender que las entidades que nunca se han puesto un determinado tipo de zapato, ¿no?, se lo pongan e inmediatamente se sientan cómodas con ese zapato. Tiene que haber todo un proceso de acondicionamiento, tiene que haber todo un proceso de amalgamiento, tiene que haber todo un proceso en el cual, y ese es el objetivo fundamental que nosotros en el cual nos vamos a enfocar ahora, en el cual la palabra supervisión obligatoria deje de tener sentido. La palabra obligación dejará de tener sentido con el tiempo. Se va a volver más bien, o se tiene que volver más bien, una conjunción de actividades que lo que buscan es el desarrollo sostenido y a largo plazo de los emprendimientos que ustedes llevan adelante a través de una cooperativa. Ese es el objetivo fundamental. Pero claro, eso es un proceso que requiere mucho tiempo, es un proceso que requiere de la voluntad de muchas partes, pero también requiere del compromiso que ustedes ya tienen. Cuando un grupo de personas, por un determinado objetivo, por varios objetivos, forman una cooperativa, están buscando no que esa cooperativa tenga un determinado tiempo de vida, no están buscando cumplir un objetivo de corto plazo, no están buscando hacer algo, están buscando perdurar en el tiempo, están buscando progresar en el tiempo, que el mañana para sus hijos y sus nietos sea mucho mejor que el que ustedes tuvieron hoy. Y eso es lo que buscan todos los países. Casi podríamos decir que en el Perú y en el mundo en general las cooperativas son como células de ese cuerpo humano que es el país, que se ha ido forjando y que ha buscado ser mejor. Y ese es el objetivo entonces que está detrás de tanto tecnicismo, de tantos digamos reglamentos que van a circundar a este proyecto que hoy día ha visto la luz. Yo tengo tres puntos aquí. Casi el primero es evidente que no voy a tocarlo mucho, cuál es la situación actual. Sí es importante apuntar algunos detalles, porque justamente esos detalles son los que dieron la idea de la necesidad de que la supervisión sea algo que se vuelva parte que acompañe en parte a el desenvolvimiento sólido que deben tener las cooperativas para seguir contribuyendo, como lo han venido siendo, al beneficio de sus socios y al beneficio agregado de la sociedad peruana. Después voy a entrar un poco más al tema de la ley. Evidentemente no voy a tratar de usar una pizarra para hacer ningún ratio, no es para nada el objetivo. Y finalmente ver un poco cuál es el derrotero o qué cosa es lo que nos toca a partir de que esta ley se promulgue, que como digo esperemos que pueda ser mañana en el Día Internacional de Cooperativismo. Antes que nada quiero agradecer a los organizadores, a los auspiciadores, a FENACREB, el Congreso me parece haber visto también ahí, hay organizaciones italianas, la Unión Europea, por haber organizado este diálogo y particularmente por haberme invitado a él. ¿Cuál es la situación? Esta tercera nos da una idea todavía mucho más importante, y yo la pongo porque más bien aquí lo que me da la idea es de contribución al país. Aquí lo que podemos ver
es que las cooperativas de ahorro y crédito, si las circunscribimos al ámbito de lo no bancario, es decir, de lo que se dedica a las microfinanzas, constituyen hoy día prácticamente un cuarto de todo ese movimiento. El 23-24% de ese cúmulo de actividad que se dedica a las microfinanzas está representado hoy en día por las cooperativas. Es decir, son importantes. Y son importantes como elementos de inclusión financiera. Son importantes porque están en zonas en donde muchas veces las finanzas tradicionales, por llamarlo de alguna manera, no llegan o no han llegado. Y a través de las cooperativas se llega a incluir gente que comienza a sentir que a través de un elemento como la cooperativa puede tener un futuro mejor, puede desarrollarse mejor, puede contribuir mejor para su familia. Y al hacer eso, y esto es importante, está contribuyendo al desarrollo del país como tal. Eso es un elemento que ustedes tienen que tener en cuenta. La actividad que ustedes hacen, los emprendimientos que ustedes hacen dentro de una cooperativa, no solo los beneficia a ustedes, sino beneficia al país en su conjunto. Eso es uno primero. Y entonces, esto también requiere entonces de una supervisión efectiva. La supervisión no puede ser voluntaria. ¿Ya? La supervisión en el mundo siempre ha sido obligatoria. ¿Okay? Pero aquellos supervisados, y lo decía al principio, que con el correr del tiempo entienden la labor de la supervisión como una labor de apoyo a fortalecer los controles que tiene que tener la organización para seguir creciendo, entonces ya ni siquiera se habla de voluntario obligatorio, se habla de la supervisión como tal, como un elemento que tiene que subsistir. ¿Por qué hablamos de supervisión de ahorro y crédito? Porque la supervisión como tal, entendida en el mundo para cualquier tipo de organización que intermedia fondos, busca siempre proteger los ahorros de aquellos clientes o de aquellos, en el caso de la cooperativa, socios que ponen su dinero ahí. El ahorro se consagra como algo que se debe proteger en el mundo. Todos los países del mundo buscan proteger el ahorro y es la supervisión el mecanismo que se ha encontrado para tratar de proteger a los socios cooperativos en sus fondos o a los clientes en el caso de otras entidades que tienen fines de lucro. ¿Qué cosa se busca al protegerlos? Se busca que esos dineros sirvan para los fines que una persona, que una familia deba o quiera decidir y no que otros decidan por él. ¿Ok? Y entonces, otro elemento que busca también dentro de esta problemática es que todas las cooperativas de ahorro y crédito que tienen cuotas de ahorro pertenezcan a un fondo de seguro de depósito cooperativo que permita que ante una eventualidad que puede ocurrirle al mejor como puede ocurrirle al peor, ¿no? Que ante una eventualidad de que esa cooperativa caiga en insolvencia, tenga que salir del mercado, esos ahorristas tengan cierta protección que les permita recuperar su dinero. Eso que hoy en día existe para un pequeño grupo de cooperativas debe existir para todas aquellas que están recibiendo depósitos de sus socios. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, primero, ya lo dije y creo que he sido enfático en eso, evitar la formalidad versus la informalidad. Es decir, evitar que se use el esquema para fines delictivos y que eso manche a las cooperativas que lo están haciendo o que lo quieren hacer bien. Segundo, un crecimiento ordenado, también lo he mencionado, ¿no? Es decir, cada vez, cuanto más grande seas, es mucho mejor que tengas cimientos y vayas desarrollando columnas adecuadas para que ese edificio de un piso pase a ser de 2, de 3, de 10, y que no tienen fines de lucro, que están viendo qué cosa está pasando, que conocen del espíritu cooperativo, que saben la bondad que este esquema tiene, pero que tampoco quieren dar dineros porque no saben si estas cooperativas realmente están siendo bien gestionadas o incluso si están usándose para otros fines delictivos. Por lo tanto, oportunidades de fondeo van a aparecer, así como también oportunidades de asistencia técnica. Muchos también elementos que están esperando que esto salga, que se
materialice para poder entrar a fomentar la asistencia técnica en las cooperativas, que permita también, ¿no?, ir formando ese crecimiento sólido. Evidentemente solamente la supervisión no lo puede hacer. El conocimiento es importante, las técnicas son importantes y los recursos también son importantes para que el crecimiento sea sostenible y sólido. Evidentemente tener una seguridad para los socios cooperativos, para los ahorristas fundamentalmente, ¿no?, en términos de lo que significa niveles de control desarrollados y lo que significa un fondo de seguro de depósito cooperativo. Y también evidentemente un esquema de transparencia, ¿no? Cuanto más grande es la cooperativa o cuanto más va creciendo, más complicado es que todos los socios sepan lo que se está haciendo. Cuando somos 20 es fácil, cada uno participa incluso activamente. Pero cuando ya somos cientos o miles, es muy complicado saber qué cosa está pasando. Y un socio cooperativo quiere saber. ¿Por qué? Porque sus recursos están ahí. Y no solamente es que quiera saber, tiene el derecho de saber. Y esto también va a generar un esquema de información que debe ser accesible para cualquier socio cooperativo. Entonces, estos son los beneficios de la ley. Bueno, ¿cuáles son las funciones? Acá hay un elemento importante en la ley, que es la creación. Esto es algo que de alguna manera en algún momento pudo haber generado cierta, no sé, controversia en el mundo cooperativo. No decir, oye, pero a ver, yo soy distinto a un banco, ¿no? Entonces, ¿quién me va a supervisar? ¿Uno que mira a todos como si fueran bancos? ¿O me tiene que supervisar uno que entienda cómo son las cooperativas? Y entonces la respuesta a eso es lo que la ley ha establecido, y que debe ser una superintendencia adjunta dentro de la propia superintendencia de bancos, que tiene el expertise técnico, pero dedicada exclusivamente a la labor de supervisión de las cooperativas, ¿no? Que busque, evidentemente, entendiendo el modelo cooperativo, desarrollar elementos de control que permitan ese sano crecimiento. Que no sea medidas que sean muy apabullantes o medidas que sean muy controlistas, sino más bien que haya un equilibrio respetando el espíritu cooperativo. Y esta superintendencia adjunta se refiere a que forma parte de un engranaje, ¿no? Y también va a haber que darle cuenta al Congreso, va a haber un informe anual que ese superintendente adjunto va a llevar al Congreso para ver las acciones que ha tomado, cómo se ha dinamizado el sector, qué cosas está viendo, qué acciones ha podido tomar, qué ha detectado, qué falta, ¿no? Y evidentemente esos informes pues van a ser siendo evolutivos, ¿no? No pretendemos que en el primer año hayan grandes avances, no. Los avances no pueden ser tan rápidos, así como los crecimientos. No podemos pretender que una institución crezca 100% todos los años, es una locura, ¿no? Así tampoco podemos pretender que la supervisión crezca en esa misma velocidad. Sí. Va a haber un fondo de seguro de depósito, se están estableciendo ahora todos los mecanismos adecuados, todo el reglamento que tiene que suscribir lo que va a ser ese fondo de seguro de depósitos. Evidentemente hay que constituir el fondo, evidentemente hay que contribuir al fondo para que después de un periodo de carencia, se llama en términos técnicos, ya pueda operar activamente a través de una administración que incluso va a formar parte, la que va a formar parte de las propias cooperativas y del Estado, ¿no? La ley establece 3 niveles de supervisión. No podemos pretender también aplicar una misma supervisión a una cooperativa muy pequeñita que a una muy grande. Entonces, por eso, el proyecto estableció, y la ley hoy en día lo estableció así, que van a haber 3 niveles de supervisión de cooperativas. Las más pequeñas van a tener una supervisión mucho más simple, mucho más de cumplimiento, de checks, ¿no? Mientras que las más grandes van a tener una supervisión mucho más parecida ya a una institución financiera tradicional, ¿no? ¿Por qué? Porque también van a tener más posibilidades de hacer más cosas y de tener más productos, ¿no? Ya de por sí la ley les permite tener más productos a todos, ¿eh? Incluso trabajar con el Estado, cosas que hoy en día no ocurren, ¿no? Pero
digamos, lo que va a acompañar a esa posibilidad de hacer más cosas va a ser evidentemente cada vez una supervisión mucho más fuerte, mucho más sólida. Sigamos. El Estado se va a poder constituir patrimonios autónomos de manera formal para efectos de lo que se llama el seguro de desgravamen por los préstamos que se dan, para que no tengan que ir a una compañía de seguros. Ustedes mismos pueden formar ese patrimonio, ¿no? Van a haber unas operaciones, como he dicho, tarjetas de débito, tarjetas de crédito, evidentemente tienen que tener la capacidad para hacerlo. No se trata de simplemente decir, bueno, yo ahora puedo hacer tarjeta de débito, voy a hacer tarjeta de débito. No. Tienes las características para hacerlo, puedes manejarlo, puedes controlarlo, lo has estudiado bien, lo vas a administrar bien. Ojo que acá hay mucho peligro para sus socios, si es que eso no se hace bien. Es un proyecto que tiene que ser sólido, ¿no? Hay una serie de riesgos metidos ahí, ¿okay? Entonces hay que hacerlo bien para poder que ese producto sea sostenible. Y evidentemente va a haber una supervisión especializada, ¿no? Por tamaño y en general por la naturaleza propia de la cooperativa. Sí. ¿Qué cosa ya para terminar? Porque ya me imagino que ya me pasé los 5 minutos. Sigamos. La cocina, falta la cocina. Ya acabó el partido, ¿no? A ver, sí, creo que quieren que hable de cocina. Ok, entonces tenemos normas. Fíjense, esto es importante. Ya hay normas hoy en día. Para aquellas que voluntariamente se han sometido a la supervisión que ha venido desempeñando o desarrollando FENACREP, ¿no? Ya hay normas establecidas por la SBS, ¿no? Y evidentemente la ley plantea una serie de normas nuevas que van a producirse en los próximos 6 meses, antes del 1 de enero de 2019. ¿Ok? Sigamos. ¿Qué normas hay hoy día ya, por ejemplo? Todo el reglamento de provisiones. ¿Qué cosas son las provisiones? Las provisiones son resguardos que se establecen o que establece normalmente la ley para la actividad de préstamo. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que uno preste mal, que un socio tenga problemas y no pueda pagar. Entonces las provisiones lo que buscan es establecer un resguardo por esas deudas que se pueden complicar. Todo eso está reglamentado. Y eso tenemos que hacerlo en las cooperativas. Evidentemente, esto va a tener un periodo de gradualidad, y ahí vuelvo a la palabra que dije al principio, importante, ¿no? Un periodo de gradualidad que lo que permita es que cada una vaya constituyendo esas provisiones necesarias para resguardar adecuadamente su institución. Va a haber un reglamento de gestión, hay ya un reglamento de lavado de dinero, hoy en día, ¿no? Evidentemente vamos a tratar de ese reglamento adecuarlo a la naturaleza propia de las cooperativas y de los niveles. Hoy en día sabemos incluso ya que hay al menos 300 cooperativas que ya reportan por temas de lavado de dinero a la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera dentro de la SBS, ¿no? Vamos a tener que elaborar un reglamento para que todas puedan reportar, para que todas tengan un sistema simple, evidentemente, de acuerdo al tamaño que uno tenga, en el que puedan chequear si es que creen que hay algo que está raro en alguno de los socios y que debería ser reportado. ¿Okay? Y evidentemente va a haber también, o hay también hoy en día un reglamento de sanciones que solo se aplica a una sola cooperativa, que es la cooperativa Luz y Fuerza. ¿Por qué? Porque es la única actualmente que ya está supervisada desde hace una buena cantidad de años por la SBS, ¿no? Este reglamento evidentemente va a servir de base para lo que va a ser el nuevo reglamento que ya va a ser aplicable a todos, ¿no? ¿Es importante un reglamento de sanciones? Sí. ¿Pero porque queremos sancionar? No. Simplemente es porque esas son las medidas que uno toma normalmente cuando quiere que el crecimiento sea orgánico y necesario. Si uno comete un error, eso no debería ser sancionado. Lo que debería ser sancionable es cuando ese error se comete 10, 20, 30 veces, ¿no? Ya no es un error, ya se está haciendo a propósito, ¿no? Eso es lo que busca una sanción, ¿no? Y lo que busca
Por lo tanto, además, lo que se busca es que no haya sanción. Justamente ese es el tema, ¿no? También hay una norma muy grande y específica para las cooperativas que se llama, nosotros la llamamos por número, siempre la 540. Pero miren, es del año 99, con muchos años. Esa norma hay que actualizarla y compete a mucho de lo que tiene que ver con el funcionamiento de las cooperativas de ahorro y crédito hoy en día. Pero tenemos que actualizarla para efectos del tiempo que ha transcurrido, pero sobre todo también para los lineamientos nuevos que la ley está estableciendo, ¿no? También hay un reglamento de gestión integral de riesgos, que lo que busca es, básicamente, que ustedes analicen qué cosas que están haciendo y dentro de lo que están haciendo, las actividades que realizan, puedan generarles un riesgo. Y que ese riesgo pueda materializarse en una pérdida. Y que esa pérdida pueda afectar al desenvolvimiento de las cooperativas. Esa es la base del riesgo. Después puede ser muy espacial, puede tener muchas fórmulas. Eso no lo queremos ahora. Eso será el derrotero del tiempo. Pero hoy en día lo que queremos es que cada cooperativa pueda analizarse así y ver los errores que se puedan estar cometiendo en las actividades propias que realice. Los errores que pueda estar cometiendo porque de repente está manejando los soles y los dólares de una manera en un entorno que podría cambiar por alguna situación que no sabemos hoy en día, que puede ser política o puede ser financiera, ¿no? Digamos que nos abran los ojos de ver y de reconocer cómo es la sensibilidad, por ejemplo, de los peruanos, que eso no tiene nada que ver con si uno es cooperativa o caja o banco. Los peruanos somos como somos y somos bastante sensibles, ¿no es cierto? Hemos pasado por etapas de mucha crisis económica en el pasado y eso nos ha vuelto muy sensibles financieramente. Tenemos que reconocer esa naturaleza y no es lo mismo un poblador del norte que del sur o del aseo del oriente. Esas características tenemos que conocerlas para adecuarlas no solo a nuestro producto, sino a los resguardos que debemos tener en esos productos por si pasara algo que no queremos que pase, pero de lo cual nunca podemos tener más que la idea de que puede ocurrir. Tenemos que prepararnos. Eso se llama, quizás por decirlo de alguna manera más técnica, lo que se llama la contingencia, el plan contingente. Yo creo que esto va a ir así, pero ¿qué pasa si hay terremoto? ¿Qué pasa si cae el gobierno? ¿Qué pasa si hay una revuelta? ¿Qué pasa si hay una huelga? ¿Qué pasa si se inunda? ¿Qué pasa si hay? ¿Se dan cuenta? Una serie de elementos y de preguntas que tenemos que hacernos para efectos de que nuestro negocio, nuestros emprendimientos dentro de la cooperativa sean sostenibles y vivan en el largo plazo. Sí, doctor, creo que ya necesitamos redondear. No, pero ya estoy por acabar. Hay una serie de reglamentos también que tienen que ver con lo que es auditoría interna, lo que es auditoría externa, lo que es abrir oficinas. Eso, por ejemplo, tiene que ser muy simple, ¿no? Hoy en día, pues, no debería ser tener mucha complicación. Una cooperativa que está bien constituida, que está bien identificada. ¿Por qué tenemos que estar un poco más viendo en qué exactamente está? Debería tener mucha más simplicidad para poder abrir una agencia, ¿no? Con todos los bemoles que eso significa hoy en día, ¿eh? Las cooperativas, por muy pequeñitas que sean, no deben dejar de mirar lo que está pasando en el mundo y en el Perú. Y lo que está pasando es que estamos pasando o comenzando a experimentar una transformación mundial. Acá me puedo tomar 2 horas, ¿eh? Pero no sé. Sí. Es fundamental en la columna vertebral de todo lo que está pasando en todo el país con las cooperativas. Así es. Yo creo que nosotros estamos interesados. Muy bien, qué bueno. Los principales interesados en un diálogo no de minutos, pero el tiempo necesario de llegar fortalecidos a todo el país. A llegar fortalecidos a todo el país. Muchas gracias. Decirle esto es lo que quieran entender. Muchas gracias. Bueno, sí, bueno, pues. No podemos escaparnos de lo que está pasando en el mundo. Estamos
comenzando a atravesar la cuarta revolución industrial. Una revolución que va a transformar el mundo como lo conocemos ahora. Miren que lo voy a poner hasta filosófico, pero es real. Estamos viviendo, todos ustedes que están con su teléfono hoy en día conectándose con sus hijos, o escribiéndole a su esposa, o a su esposo, a los esposos que están lavando los platos, ¿no? Como decía la compañera hace un rato, están cocinando, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día lo físico está comenzando a desaparecer. No necesitamos mucho ya lo presencial. El teléfono simple que hoy día tenemos. A mí me decía, pero en la zona rural, ahí en la punta del cerro, cada vez hay más cobertura. Y si no hay cobertura, hay hijos que ya están llegando a las ciudades y que están volviendo y que pueden ver lo que está pasando y saben cómo operar. Eso tienen que mirarlo ustedes, desde su propio y pequeño negocio. Cómo la tecnificación de cosas simples puede pasar y está pasando. Este señor que está permitiendo que muchos más estén escuchando esta charla y no estén presentes, es un ejemplo claro de lo que estamos viviendo. Miren, ni siquiera tiene un aparato grandote, tiene 20.000 personas, o sea, está con una cosita que es más chiquita, un iPad, y ni se ve la cámara. Y está permitiendo que en vivo y en directo muchas personas a lo largo del país o del mundo puedan verlo. Hasta en Rusia, bueno, no sé si están viendo el partido. ¿No? Entonces, se dan cuenta, eso es algo que tenemos y que no necesariamente tiene costos tan elevados, pero que debemos usar. Y que los gremios, por ejemplo, pueden fomentar para desarrollarlos, pero no tenemos que descubrir todos el mundo. ¿Se dan cuenta? Ese tipo de cosas son cosas que tienen que hacerse, ¿verdad? Y son cosas que, claro, también implican riesgos. Porque ya el ojo humano que no lo ve podría generar un riesgo. Hay que analizar cuál es nuestra realidad, cómo es que nosotros nos movemos. ¿Okay? Hay un manual de contabilidad ya establecido desde hace mucho tiempo. Vamos a actualizar el manual de contabilidad. ¿Tiene que ser un manual de contabilidad muy complicado? No, tiene que ser un manual de contabilidad simple. ¿Por qué? Porque ustedes realizan actividades simples. Entonces yo no puedo pensar que les voy a poner cómo construir un avión contablemente. No, tiene que tener naturaleza simple. Y si tiene que haber un ojo, un control, un auditor, dependiendo del tamaño, tiene que también poder leer eso de manera simple. No se puede pensar que vamos a hacer algo complicado. No se nace así. Uno no nace ya corriendo, uno nace gateando. Bueno, ni gatea, después comienza a gatear, después se para, después camina, después, poco a poco tenemos que ir creciendo en esta actividad que en muchos casos va a ser nueva, pero que les va a ayudar mucho, porque la contabilidad es muy buena para controlar evidentemente todo lo que estamos haciendo y cómo están las cifras, y si realmente se está obteniendo un resultado positivo o no. No digo una ganancia, un resultado positivo o no, si realmente ha llegado a todos los que tenía que llegar. Se traduce entonces la actividad financiera básica en una forma de ordenarla que es la contabilidad. Eso tiene que tenerse, ¿no? Tiene que haber algunos pequeños, bueno, obviamente hay que elaborar un estado financiero, hay que saber que estamos balanceados, ¿no? Y hay que también tener ciertos pequeños indicadores que nos digan si estamos caminando correctamente. No pueden ser complicados, ¿ok? La complejidad va a acompañar el tamaño. Si evidentemente lo que ya estoy administrando son cientos de millones, pues entonces ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Seguimos. ¿Okay? Y vamos a, evidentemente, actualizar toda esa norma grande que yo decía que era la 540 del 99, ¿no? Para adecuarla a la ley, ¿ya? No estamos buscando nada esotérico. No vamos a permitir que haya un reglamento o una norma que nadie entienda. Todos tienen que entenderla. Esto va a ser hecho por humanos para humanos. Esto va a ser hecho por peruanos para peruanos. Con mucha colaboración técnica, ojalá que de Italia mucho más, de Alemania sé por ahí también que va a venir, los suizos también están interesados, pero va a ser hecha por peruanos para peruanos. Sí.
vamos a ver cómo adecuamos un requerimiento básico de patrimonio. Ya hoy en día hay algo de eso, pero ¿qué significa ese patrimonio? ¿Cómo tenemos una espalda dentro de la cooperativa que me respalde por todo aquello que hemos prestado? ¿Qué pasa si hay problemas con nuestros socios y no nos pueden pagar? ¿Cómo me respaldo? ¿Cómo aguanto hasta que me paguen? ¿Okay? Eso es importante también tener, ¿no? Tiene que ser básico. Tenemos que actualizar el registro de gestión integral de riesgos para que cumpla con estas cosas que les comentaba, el ponernos a pensar, el analizar, el que seamos nosotros mismos o haya alguien dentro de nuestra organización que piense en estas cosas. Porque riesgos tenemos todos los días. Yo estuve invitado hace poco a una charla en Abaco y sobre riesgos, y se decía, todos tenemos riesgo todo el tiempo. Los que vienen de provincias y que están sentados acá han corrido el riesgo de no llegar, ¿no es cierto? Han corrido el riesgo de morir en el camino. Es crudo, pero es real. Y ahora que han salido de break, han corrido el riesgo de que los sanguchitos que les han invitado estén envenenados. Y ahora que regresan a su casa, y ahora cada cosa que haces o dejas de hacer es riesgo. Todo es absolutamente riesgo. Y fíjense, y ponía ese ejemplo, y lo voy a volver a repetir aquí. Decía, y ustedes sentados aquí, espero que no por lo que dijo el caballero, están corriendo un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo de perder su tiempo. El riesgo de que si yo no les transmito algo que les sirva a ustedes, están perdiendo el tiempo. Y eso también es valioso, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos permanentemente y lo que no hacemos implica riesgos. ¿Cómo entonces no vamos a mirar los riesgos dentro de la organización en la que estamos? ¿Ok? Sí. Bueno, y esto lo mencioné al principio, dije voy a una palabra que tenga de esta ahí es gradualidad, acompañándonos, yendo en conjunto, administrando lo que requieren ustedes para que su crecimiento sea sólido, administrando lo que se requiere para efectos de que en el futuro podamos seguir desarrollándonos y podamos estar todos vivos y presentes, y que nuestros hijos estén mejor que lo que estamos nosotros ahora. Eso se llama gradualidad. Y esa gradualidad debe terminar, como decía al principio, cuando ustedes sientan que la supervisión no es obligatoria, cuando ustedes sientan que la supervisión es más bien necesaria. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Oscar Basso. Sabíamos que de todas maneras es un tema que no era fácil desarrollarlo en poco tiempo. Muchas gracias. Bueno.